Rosario, muy buenas tardes, ya bendiciones, que el Señor te consiga las intenciones. Rosario, y para ti la palabra hoy que te regaló el Evangelio, ¿cuál fue ese mensaje que te llegó al corazón? Me han visto Ya, y no creen. Me llama mucho la atención porque a veces vamos a la Eucaristía y sabemos que Jesús está allí, pero a veces como que no tenemos esa fe tan grande como para decirle, Señor, que se haga tu voluntad, cuando a veces las cosas no están como en estos momentos, que hay mucha gente sin trabajo, desempleada, con problemas. Pues yo te invito a que vayas ahí, a Jesús a Eucaristía, a que vayas a ese pan de vida que todo lo puede, que nada pasa sin que Él no lo permita. Bendito sea el gracias Señor. Rosario, Dios te bendiga. De nosotros y del mundo entero. Bueno, bendito sea Dios. Vamos entonces ya después de haber vivido este momento tan especial con la presencia de Jesús Eucaristía desde este sagrario de la Casa de la Misericordia en la ciudad de Medellín, a escuchar a nuestra hermana Rosario. La tenemos trasnochando, Rosarito, hoy. Bendito sea Dios. Bienvenida nuevamente, Dios te bendiga, una hermana panameña muy cercana al corazón de nuestra obra, al corazón de nuestro hermano fundador, y que hoy nos va a acompañar con esta prédica. Rosarito, sigue, bienvenida. Gracias. Bueno, muy contenta. Vamos a compartir un poquito lo que es vivir en comunidad, como vivían los primeros apóstoles. Dice que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con el mismo espíritu. Partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad los que habían de salvarse. La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de la simpatía de todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y traían el importe de la venta. Lo ponían a disposición de los apóstoles. Se repartía a cada uno según su necesidad. José, llamado el apóstol Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Oraban, compartían la palabra, como lo hace la Casa de la Misericordia, pero no esta palabra de teoría, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. La palabra es espíritu y vida, es la que nos fortalecen y nos capacitan para ser hijos de Dios. Entonces, se reunían en esa enseñanza de los apóstoles. ¿Para qué? Para escuchar la voluntad de Dios, como hoy en el Evangelio, que el Señor quería hacer la voluntad de Dios. Como todos los que estamos aquí reunidos, es lo que queremos hacer la voluntad de Dios, como lo quería siempre nuestra hermana Santa Faustina. Y eso hace que la comunidad se edifique, porque sin ese alimento de la palabra
no tenemos nada. Dice que iban a compartir la fracción del pan. Sin la Eucaristía no tenemos nada. Por eso es que vamos a la Eucaristía y la tenemos presente, porque es la que nos da esa fortaleza de poder vivir con los hermanos. Como dicen, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo es el amor? Es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no se jacta, no es envidioso. El amor todo lo soporta y todo lo perdona. Y no importa de dónde somos, de los países, tenemos diferentes culturas, tenemos todo diferente, pero que lo que nos une es el amor, lo que nos une es el Espíritu Santo, lo que nos une es el Señor. Dice que decía, pero mira cómo se aman. Y eso es lo que transmite la Casa de la Misericordia, que uno dice, ay, yo quiero ser como ellos, misericordiosos, pero es que yo quiero poder tener como ellos ese mismo corazón, que compartían todo lo que tenían. Dice que no había necesidad, ni nadie pasaba necesidad, porque todo lo que tenían lo ponían al servicio de los apóstoles. Ponemos también nuestros dones, nuestros carismas, nuestros saludos, nuestro ¿cómo estás? Dice que lo compartían con alegría y con sencillez de corazón. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nos dé esa alegría que contagie, esa alegría que podamos hacer que muchas personas más se unan a la obra. Compartía con una hermana diciéndole que cuando estábamos en Panamá, una señora llamó pidiendo que quería dar una donación extra porque leyendo un libro evangélico decía que había muchas personas que en China no conocían a Jesús y que ella quería aportar a una obra que se dedicara a llevar la palabra de Dios a los demás. Le digo, bueno, nosotros la Casa de la Misericordia, eso es lo que hacemos a través de nuestro manual de oración. Oye, y la señora vino, creo que hasta el día de hoy todavía dona, porque por eso ese dirá, yo no puedo ir a llevar el evangelio a los demás, pero puedo aportar mi granito de arena. Y entonces, ahora en estos tiempos de COVID, si antes las parroquias estaban mal económicamente, imagínate ahora que están cerradas. Yo me imagino el sufrimiento de los sacerdotes, cómo vamos a pagar la luz, porque la luz sigue subiendo y el gobierno no le interesa. Igual, yo sé que en la Casa de la Obra de la Misericordia, pues tenemos que sustentar a los misioneros y tantas cosas que también estas oraciones en internet son lo máximo. Yo siempre me conecto, aunque sean a las 12 o 1 de la mañana de España. Pero ¿cómo extrañamos ese abrazarnos, ese decirte te extraño, ese sentir al hermano ahí para palparlo, para tocarlo? Entonces, tenemos que tener esa madurez cristiana de poder compartir. Dice, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Y eso es dejar que Jesús actúe en nuestra vida para poder transformarlo, para poder llevarlo, ser ese testimonio, pero ese testimonio que digan, oye, yo quiero ser como ellos, mira la alegría que llevan en su rostro, porque muchas veces no somos testimonio y no sabemos qué clase de cactus somos en el sentido que alguien nos dice algo y le contestamos con una grosería y sencillamente leyendo la palabra de Dios, escuchando a Sor Faustina. Cuando yo leo ese diario, todo lo que pasó Sor Faustina en el convento, recuerdo una vez una hermana que al final le pide perdón por haberle hecho la vida imposible en el convento. Y ella pues decía, bueno, es que es una prueba del Señor, pero ella siempre con amabilidad, prefería hacer silencio antes de contestarle a las hermanas. Hay uno que dice que una hermana le decía, limpia aquí, esto está un poquito sucio, dale, ven acá, hazlo 10 veces. Y ella trataba de esmerarse y de hacerlo mejor, pero a veces nuestra intención no es lo mejor. A veces le decimos algo a un hermano y se siente, porque estamos heridos, venimos heridos y herimos a los demás y generalmente herimos a los que más queremos. Entonces, precisamente para eso está la reconciliación, el perdón, poder perdonarnos,
Muchas veces estamos tan sentidos y tan frágiles que, por ejemplo, hoy estoy de cumpleaños, pero ponte que uno cumple años y nada más puede invitar a 2 hermanos de la comunidad. Los otros se sienten, ay, ¿y por qué no me invitó a mí? Ay, y se fue de viaje y no me trajo nada. Entonces empiezan esos roces. Tenemos que aprender a amarnos, pero amarnos sin medida, sin estar viendo cómo, no como yo soy feliz, sino cómo yo hago feliz al hermano. Y esa es esa expresión que nos da el Señor con nuestra palabra, con nuestro testimonio, compartiendo el pan. Dice, se reunían a celebrar con alegría y con sencillez de corazón. Siempre el Señor nos pide que seamos humildes, que seamos sencillos, que, que podamos irradiar ese gozo y esa paz que a pesar, como decían unos, de las enfermedades, que tenemos parientes, que tenemos incluso miembros de la comunidad hospitalizados, a pesar de eso sabemos en quién ponemos nuestra confianza, en el Señor, que todo lo puede, que todo lo sana. Dice que no hubo ni engüento ni empasmo alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Dice que cuando estén enfermos, dice, vayan a los presbíteros de la iglesia, oren por el enfermo y la oración de fe sanará al enfermo. Con esa pequeñita fe que tú tengas, el Señor te quiere sanar y lo quiere hacer porque te ama, porque es tu papá, porque quiere que tú seas feliz. Así que vamos a seguir compartiendo cómo vivían esos apóstoles. Eran testigos de Cristo, tenían esa experiencia del resucitado, porque no se puede ser testigo de algo que no se conoce, de algo que no se ve. Yo te puedo decir que Jesús es misericordioso y con tantas personas enfermas, quiero contar rapidito un testimonio que pues por el COVID y los pulmones a mí me dio una neumonía hospitalaria y me decían que tenía tuberculosis y yo rezaba que por sus llagas habíamos sido sanados y yo le pedí al Señor que me sanara porque tenía bueno, en este momento tenía 2 hijos y yo quería vivir y yo quería, pues nadie quiere morirse. Y el Señor, por su amor y su misericordia, me sanó de los pulmones. Los médicos decían que la única forma que yo pudiera curarme era que fuera a Estados Unidos, me abrieran la mitad de los pulmones, me sacaran esa parte mal cicatrizada y si no, el tratamiento era antibiótico de por vida. Y el Señor me sanó y más nunca tuve que tomar antibiótico. Todo para la gloria de Dios. Él todo lo puede, para Él todo es posible. Entonces, tener esa experiencia de ese Jesús resucitado, de que su palabra es viva, que todo lo que pidamos en la oración, creer que lo hayamos obtenido y lo obtendremos. Y es que el Señor nos cambia la vida, como se la cambió a Zaqueo, que devolvió 4 veces lo que había robado y vivían con una sola alma, vivían unidos en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Tenían ese mismo sentir, por eso es que cuando la gente escribe en el chat y te pido, Señor, por este matrimonio y te pido por tal que está enfermo y te pido por mi esposo que deje de tomar y te pido, y cómo nos unimos nosotros solamente leyendo los chats y orando, sí, Señor, ten misericordia, sí, Señor, sánalo, porque sabemos, porque somos testigos y testimonios de que Jesús lo puede hacer y lo quiere hacer. Y nos une ese Espíritu Santo que el Señor ha derramado y que sigue derramando en esta comunidad, porque somos sus hijos y nos ama y nos está preparando para ese Pentecostés, que podamos ser esos predicadores como Pedro, que predicábamos y se convertían 3.000 personas. Pues que así sea, que cuando nosotros hablamos, la gente diga, oye, pero es que ¿qué tienen esta gente, estos misericordiosos de la Casa de la Misericordia? Mira que yo escribí y oraron por mí y se sanó. Y eso es, el Señor transforma las vidas, transforma los corazones, transforma la familia. Cuando nadie daba un centavo, ya Jesús estaba dando su sangre preciosa por cada uno de nosotros y lo sigue haciendo. Él es el mismo de ayer, hoy
y siempre, y se sigue manifestando a través de estas pequeñas comunidades que vivimos con una sola alma. El dolor tuyo es mi dolor, el sufrimiento tuyo es mi sufrimiento, pero tu alegría y tu gozo también son mi alegría y mi gozo. Hoy escuchaba la palabra de nuestra hermana de Costa Rica y estaba tan contenta porque yo decía, pero es que vivimos como en la misma sintonía, es que estamos como conectados con el mismo espíritu. Y hoy decíamos, bueno, ¿y qué te dijo a ti? No, es que Jesús es pan de vida. ¿Y qué te dijo a ti? Es que Jesús es el pan de vida. ¿Y qué te dijo a ti? Yo decía, ay, no, señora, a mí me tiene que decir algo diferente. Pero en realidad a mí también me decía que Jesús es el pan de vida y que lo tenemos ahí en la Eucaristía. Se quiso quedar en ese pedacito de pan para que tú y yo podamos ir, podamos visitarlo, podamos comerlo, podamos masticarlo, para que Él pueda entrar en nosotros y llenarnos. Y como misericordiosos o seguidores de Santa Faustina, aquí está mi, mi Santa Faustina, mi amiguita, podamos como ella ser enamorados de Jesús, Eucaristía, porque Él es el único que nos va a poder llenar de ese gozo, de esa paz, de alegría, darnos esa fortaleza para los momentos de prueba, como decía Santa Faustina, y compartir nuestros bienes, ponerlos al servicio de la comunidad, de los apóstoles. Hay tanta necesidad de los misioneros para poder seguir llevando el Evangelio, para que la gente conozca a Jesús. Ayer le preguntaba en mi parroquia, acá en España, a una señora, le digo, oye, ¿y aquí hay grupo de oración? Dice, no, aquí nunca, yo tengo 40 años de vivir en esta parroquia y aquí nunca ha habido grupo de oración. Nos reunimos aquí las catequistas, y yo decía, pero la riqueza que tenemos en nuestra América Latina, que en cada esquina hay un grupo de oración, aquí uno no puede ni siquiera orar por las personas. Me acuerdo una vez que fui a repartir comida a un lugar donde unas monjitas repartían comida. Y le digo yo, bueno, oremos, vamos a darle gracias al Señor por esta comida. Dice, no, no, hermana, aquí no se puede orar, aquí no se puede dar gracias porque es que aquí hay musulmanes y gente que no profesa nuestra fe, así que nosotros no podemos orar. Yo decía, pero es que nos tienen con las manos agarradas, o sea, no sabemos la libertad que tenemos en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en nuestros países. Y cada vez nos están cerrando más las puertas. Y cuando decimos que vivimos unidos en esa misma alma, en este mismo espíritu, es porque todos creemos que la vida empieza en la concepción y termina en la muerte natural. Aquí no, aquí todo es el aborto, la eutanasia y tenemos que unirnos mucho, muchísimo en oración porque tenemos que seguir siendo como esos primeros cristianos que lo compartían todo, que tenían una misma alma y un mismo espíritu. Que no falte necesidad entre nosotros. No importa si a lo mejor puedes ir y, bueno, yo puedo dar este paquete de arroz para que alguien de la comunidad si lo necesita y darnos cuenta que no hay más alegría que dar. Hay más alegría que dar que en recibir. Y dice que el Señor agregaba cada día los que habían de salvarse. Y eso, cuando nosotros contamos nuestro testimonio de vida, la gente se quiere agregar a nuestro grupo. A mí me encanta una parte de Hechos de los Apóstoles que dice, la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos crecía grandemente. Y es eso, llevar la palabra de Dios a los demás. Ese es el mayor tesoro que tiene la Casa de la Misericordia a través de nuestro manual de oración, Misericordia Día a Día. ¿Tú crees que estás llevando palabra de vida? Estás llevando ese gozo, estás llevando, como dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cada vez que tú compartes con tu hermano ese pan de la palabra, no sabes la alegría que puede transformar la palabra de Dios. Ahí donde penetra solamente la palabra de Dios.
Y por eso es que puede crecer la comunidad llevando a eso. Y entonces buscar esa oveja perdida, por así decirlo, pero a veces no la tenemos ni que buscar, sencillamente nos llaman, ay, mira, ayúdame por favor, que yo quiero cambiar, que quiero dejar esta vida, ¿cómo hago? Es que yo quisiera dejar de tomar, pero es que tengo amigos que no me dejan, o yo quisiera, a veces soy grosera con mi marido y le grito y no sé cómo contenerme. O sea, muchas personas nos piden ayuda, nos piden y cómo nosotros darle esa palabra de aliento, darle ese, que pueda tener ese encuentro con Cristo, que pueda ser transformada por la misericordia de Dios. Porque Dios, como decía Sor Faustina, la estaba preparando para su segunda venida, pero también para decirle al mundo lo bueno y lo misericordioso que es el Señor. Dios es bueno, dice, buscad qué bueno es el Señor. Y es eso, probad qué bueno es el Señor cuando nos acercamos a Él en el sacramento de la reconciliación, en el perdón, porque perdonando es que podemos sanar nuestras heridas. Yo creo que podemos en este momento pedirle al Señor que nos revele si en nuestra comunidad tenemos que perdonar a alguien que tal vez habló mal de nosotros. Esas murmuraciones, dice Santa Faustina que cuando se ponían a hablar murmuraciones, ella se callaba y quedaba en silencio para demostrarle a los otros que no le gustaba el bochinche, que no le gustaba. Y eso es lo que debemos hacer cuando viene. Oye, sí, porque fulanito me dijo esto. No, 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 espérate. La verdad es que mejor no me digas porque la verdad es que oraré por esta situación, pero tratar de no darle lenguas a las palabras, al bochinche, porque lo que trae son divisiones y eso no es lo que quiere el Señor. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Unían unidos con una sola alma y un solo espíritu. Entonces, allí, ¿cómo ponernos nosotros en esa brecha de no estar ni del lado de uno ni en contra del otro, sino sencillamente ser ese canal de bendición, ese canal de unión, y no solamente en la comunidad, en nuestras familias, a veces con los hijos, no los podemos parcializar igual, queremos a todos los hijos por igual, pero a veces, mami que me hizo esto, mami que me hizo lo otro, y uno está ahí como en el medio que no sabe ni de qué lado está. No, espérate, vamos a ver cómo se pueden solucionar los problemas, pero siempre que reine el amor, que reine ese perdón, que reine esa alegría, como dice, ¿no? Que es comprensivo, que es servicial, que no tiene envidia, que no se jacta. Es muy, muy fácil decirlo, pero tratar de vivir en esa santidad, demostrar de que Jesús vive dentro de nosotros. Y eso era lo que hacían los primeros cristianos, daban testimonio de la resurrección del Señor. Entonces, ¿cómo saber si realmente Jesús ha resucitado dentro de nosotros? Es eso, vivir perdonando a ese que más daño me ha hecho, ese que habló de nosotros. Y se puede vivir en armonía porque es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se puede dar ese acompañamiento a los hermanos en la fe, a los hermanos que llegan ahí pidiendo ayuda. La gente tiene sed de Dios y sed de escuchar la palabra de Dios, pero también tiene sed de ver testigos de que vivan el Evangelio. Y eso nos ha llamado el Señor, a ser testigos de su resurrección. Vamos a orar. Señor Jesús, te quiero dar gracias por un año más de vida. Te quiero dar gracias por la comunidad Casa de la Misericordia. Que sé, Señor, que quieren, que buscan tu santidad, que escuchan tu palabra diariamente con ese oído de discípulo para ver qué es lo que tú quieres decirles.
para poner en práctica y en obra tus enseñanzas, para poder seguir los lineamientos, ese discipulado, eso que compartías con tus discípulos, Señor, ese ámense los unos a los otros, perdónense 70 veces 7, siempre, compartan, sean alegres, estén felices. Eso es lo que tú quieres, Señor. Para eso nos has creado, para poder vivir como hermanos, para compartir, para edificarnos unos al otros, para escuchar al otro también y para que el otro también me escuche, Señor. Te pido, Jesús, por la casa de la misericordia, para que muchas más personas también pongan al su servicio sus bienes, para poder que siga creciendo esta comunidad, como tú lo dices. La palabra de Dios se difundía y el número de discípulos crecía grandemente. Que tu palabra, Señor, siga creciendo fronteras, como en Brasil, que estamos ya en portugués, como en todos los países, que aquí en España se pueda abrir esa casa de la misericordia que tanto anhelamos y que tanto soñamos en estos países iberoamericanos. Sí, Señor, que aquí te puedan conocer como ese Jesús de la misericordia, llevando tu palabra a los demás, Señor, que están sedientos de ti, Jesús. Como decía en Aparecida, Señor, que éramos pequeñas comunidades, pero una de las cosas que hacía era que compartíamos la palabra. Que así sea, Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Glorificado sea, Señor. Bendito y alabado sea Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rosario. Muy amable por compartirnos esta enseñanza tan especial. Me quedo con algo bien importante que tú decías en ese compartir, no solo lo económico, también los dones, la alegría, los carismas, lo que el Señor nos da. A veces pensamos que compartir con los demás hermanos, y hablabas de especialmente con los hermanos en la fe, qué bonito eso, porque es con aquellos que tenemos que tener primero esas alianzas de amor, ¿no? Y es también donar eso, el tiempo, los carismas, los dones, compartir esa alegría. Y me quedo también esa invitación que tú nos hacías, me quedo con eso de ayudar en este momento a nuestras parroquias. Los párrocos la están pasando mal en este tiempo. Los párrocos están pasando dificultades y ellos a veces con mucha prudencia no comparten sus necesidades y son nuestros pastores, son aquellos que de alguna manera esperan también de nosotros el apoyo, la compañía, una palabra, una llamada, el compartir ese momento fraterno también con ellos, ¿no? De tener la posibilidad de llevarlos a casa, de tenerlos en algún momento con nuestra familia. Qué importante es hacer comunidad y que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hacer comunidad. Ser comunidad realmente es en las manos de Dios y cuando el Señor vive y palpita dentro de la comunidad, forja a través de su Espíritu Santo toda esta bendición de formar comunidad. Gracias por haberte trasnochado con nosotros en esta noche, por habernos acompañado con esa enseñanza y que sigas cumpliendo muchos más. Dios te bendiga. Amén. Muchísimas Gracias. gracias. Rosario, desde la enseñanza, desde la prédica, desde esta palabra viva que nos regalas en el día de hoy. Sí, yo me acuerdo cuando yo tenía como 17 años, que me imagino que no sé cuántos años tengas tú, pero pues uno no conocía al Señor y andaba con estas camisitas, barriga afuera, mostrando todo. Y cuando me encuentro con el Señor, andaba yo con estas faldas y estas cosas de vieja. Pero es que, o sea, yo lo que digo es que, o sea, empezamos a valorar que somos templo del Espíritu Santo y que no tenemos Así que es. estar mostrando nuestro cuerpo a nadie. Y entonces es como otra manera de ver la vida, pero es la que realmente te da la felicidad.